Después de guiar al pueblo de Israel durante tantos años, Moisés, el gran líder y profeta, muere y una nueva etapa comienza. Ahora Dios ha llamado a Josué a asumir una responsabilidad que marcará el rumbo del pueblo en este momento decisivo. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy comenzamos nuestro estudio del libro de Josué, observando cómo Dios presenta al hombre que tomará el lugar de Moisés y cómo lo prepara para liderar con obediencia, firmeza y valentía. Acompáñenos para descubrir lecciones prácticas en cuanto al liderazgo y el llamado de Dios en este mensaje titulado Conociendo al sucesor de Moisés. Desafortunadamente hay personas en la Escritura que, por lo general, las relegamos a solo uno o dos eventos. Como por ejemplo, si yo menciono el nombre de Daniel, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Probablemente diga Daniel en el foso de los leones. Si menciono a Noé, ¿qué se le viene a la mente? El arca de Noé, ¿no es así? Si menciono a Josué y le preguntara qué es lo primero que se le viene a la mente, puede que se rasque la cabeza por un momento y se frote la barbilla, porque no es un personaje tan familiar, pero luego se acordaría y me diría, «Ah, sí, Josué y la batalla de Jericó». Eso es lo que la gente normalmente recuerda de él. Bueno, el día de hoy comenzamos una nueva serie de estudios a través del libro de Josué. Y espero que mientras reflexionamos juntos en la palabra de Dios, podamos encontrar y aprender muchas cosas más en cuanto a este hombre de Dios. Comencemos explorando el lugar donde nació Josué. Y eso no lo encontramos en el libro de Josué a todo esto. Josué nació en la tierra de Egipto bajo el mandato de Faraón. Su nombre, según Números 13:8, era Oseas, Hoshea en hebreo, que significa salvación. Pero Moisés en algún momento le cambió el nombre a Yoshua. En castellano lo llamamos Josué y significa Jehová es salvación. Ahora, si se pregunta cómo debe haber sido criarse en Egipto en aquel entonces, debe saber que sus experiencias en la niñez no deben haber sido muy agradables que digamos. Josué se crió en una época de mucha opresión. Los egipcios habían esclavizado a los judíos. Probablemente él vio muy poco a su padre. De hecho, lo poco que vio de él debe haber sido un hombre exhausto y golpeado, llegando a casa tarde después de servir a un patrón abusivo que poco le importaban los judíos. Sin duda, su hogar debe haber sido algo inusual, debido a todas las dificultades de la esclavitud. No sabemos cuál era el estado espiritual de su familia. Sin embargo, sabemos que Josué estuvo en el lugar y en el momento adecuado para ver el regreso de un hombre llamado Moisés. Él escuchó que Moisés se presentó ante Faraón y le dijo con gran fe y valentía, «Deja ir a mi pueblo». Josué esperó ansioso, al igual que los demás, pensando qué iba a hacer Faraón. El Faraón, desde luego, respondió no. El primer libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 27, nos informa que Josué fue el primogénito de su familia. El nombre de su padre era Nun. Y saber que Josué era el primogénito le da un significado muy especial a esa primera Pascua, ¿verdad? Ese día cuando Moisés dijo, Dios quiere que cada familia tome un cordero, lo sacrifique y con su sangre pinte los dinteles de sus casas para que el primogénito no pierda la vida. Josué seguramente vio a su padre marcando por fe el dintel de la casa con la sangre del cordero y así estuvo a salvo. Entonces vemos que desde muy temprano su vida fue marcada por dificultades y adversidades, pero también por expresiones de fe en Dios y de hombres fieles. Josué evidentemente escogió aceptar el estilo de vida hebreo de sus padres y seguir el liderazgo de Moisés, el hombre de Dios.
De hecho, en Números 11:28 leemos que Josué, hijo de Nun, era ayudante de Moisés desde su juventud. Hay otras cosas que también marcarían a este hombre de Dios mucho antes de encontrarlo en el libro de Josué. Permítame señalar varios eventos que ayudaron a Josué a desarrollarse como el asistente de Moisés. En primer lugar, estaría la guerra con Amalek, tal como leemos en Éxodo 17 del 8 al 16. Moisés le ordenó a Josué que liderara el contraataque frente a los amalecitas. Esta era una batalla que los israelitas jamás podrían haber ganado en sus propias fuerzas. Y sin embargo, Josué vio el poder sobrenatural de Dios cuando derrotaron al enemigo. Esto, sin duda, debe haberlo marcado de por vida. Otra ilustración de la fidelidad de Dios sería cuando Josué subió al monte Sinaí con Moisés, en Éxodo capítulo 24. Leemos en el versículo 13 que se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: «Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros». La historia continúa diciéndonos que cuando regresaron del monte, a donde tuvieron esa experiencia inolvidable con Dios, si bien Josué no estaba junto a Moisés y no pudo ver la gloria de Dios, leemos que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Es decir, Josué quedó tan impresionado con Moisés que solo quería estar con él, debido a su relación e interacción con Dios. ¿Qué camaradería debe haber tenido Josué con Moisés? Debe haber sido una relación muy cercana, ya que serviría a Moisés por unos 40 años antes de asumir el liderazgo. Puede que haya experimentado ese sentimiento de camaradería con alguien que comparte la misma carga, el mismo corazón. En su caso, puede ser un profesor o un amigo cercano que comparte su corazón. Y así era con Josué y Moisés. Ellos estaban juntos en esta labor. Eran compañeros de fe. Una de las cosas que también marcó a Josué fue su servicio como espía. Esto lo encontramos en Números capítulos 13 y 14. Le invito a que abra allí su Biblia y leamos juntos los versículos 7 al 10. Esta es la respuesta de Josué a un pueblo que no quería entrar a la tierra prometida por miedo. Este es el momento en que él comienza a emerger como un hombre de fe. Allí leemos lo siguiente: «Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: La tierra donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis». Y entonces la multitud habló de apedrearlos. Ahora, la respuesta de Josué a este incidente es muy pero muy importante. Nos dice muchas cosas, así que permítame mencionar algunas de ellas. En primer lugar, esto nos dice que a él no lo intimidaron los enemigos de Dios, sino que confió en Dios y su promesa de darles éxito en la conquista de la tierra. Esto también nos dice que Josué no era el tipo de hombre que se dejaba llevar por la gran mayoría. 10 espías dieron un reporte negativo. Solo 2 dieron uno positivo. Josué estaba en la minoría, pero eso no le importó. Josué tampoco tuvo miedo de advertirle a la gente que no pecaran contra Dios. Mire el versículo 9. «Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová». Él era un hombre de convicciones. Y además de todo esto, Josué no dejó su puesto porque la gente no quería escucharlo. Él no dijo en ese momento: «Bueno, Moisés, hice lo mejor que pude. Puse mi vida en riesgo, así que no, gracias. Hasta aquí llegué yo». Así que pienso que el próximo paso en el proceso de preparación de Josué es bastante obvio.
Después de estos pasos en la preparación de Josué, vemos que Dios lo elige para liderar al pueblo. Le invito a que abra su Biblia allí, en Deuteronomio capítulo 31. Ahora, lo que más me ha gustado de Josué mientras lo he estado conociendo es que él era una persona bastante normal. No era una persona que la mayoría al verlo asumiría que un día iba a ser el líder del pueblo de Israel. No había nada fuera de lo común en este hombre. Él simplemente obedecía a Dios. ¿Y qué calificaba a Josué para liderar? Josué estaba calificado porque había aprendido varias lecciones de liderazgo. En este pasaje vemos varias de ellas. Permítame señalar algunas. Lo primero que Josué aprendió es que su ascenso al liderazgo fue una decisión de Dios. Josué iba a liderar al pueblo no porque recibió más votos o porque la gente se lo pidió, sino porque Dios lo escogió para que fuera el líder. En Deuteronomio 31 del 14 al 15 leemos: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué, y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión, y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y en la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Josué, ¿por qué vas a liderar a este pueblo? Porque Dios me escogió para liderar. Reconocer esto produce un par de resultados. Primero, desalienta los esfuerzos de la carne, es decir, desalienta la codicia y la ambición en el pueblo de Dios. De hecho, la palabra latina ambición se puede definir como hacer campaña en busca de un ascenso. Esto sucede siempre en el trabajo, ¿cierto? Es casi seguro que cada vez que el jefe aparece, está esa persona que se pone a trabajar enérgicamente y sonríe como si fuera un día hermoso. Usted sabe que la meta de esa persona es que lo promuevan. Ni bien el jefe se va, todo vuelve a la normalidad, ¿no es así? Y lamentablemente esto también sucede en la iglesia. Algunos buscan mostrar piedad para impresionar, para que la gente se sorprenda. Pero en realidad eso no es piedad, solo está buscando promoverse a sí mismo. El reconocer que el liderazgo es dado por Dios produce otra cosa también. No solo desalienta los esfuerzos carnales, sino que también, en segundo lugar, anima a corazones desesperanzados. Mire, no existe líder en la tierra que no le haya preguntado a Dios: Señor, ¿debo realmente enseñar esta clase? ¿Seré la persona adecuada para estar liderando? ¿Sabe cuál es la respuesta? No se trata de si usted está calificado o si es el más talentoso, sino que la respuesta proviene de Dios. De este pasaje: usted está ahí porque yo lo escogí para este puesto. Creo que esto también anima a la persona que tal vez no sea líder y piense: ¿no son los líderes más importantes para Dios? No, no lo son. También es posible que piense: ¿no tienen ellos una ventaja espiritual por sobre los que los siguen? No, tampoco. ¿Sabe por qué esa persona está en una posición de liderazgo? Porque Dios lo escogió para liderar. ¿Y sabe por qué esa otra persona no está en una posición de liderazgo? Porque Dios lo escogió para no liderar. La segunda lección que Josué aprendió en cuanto al liderazgo es que el liderazgo involucra dificultades. Ahora, antes de ir al versículo 16, permítame decirle que esta es una experiencia muy emocionante en la vida de Josué. Él está siendo comisionado al ministerio de liderar el pueblo de Dios. Una de las cosas más emocionantes que sucedieron en mi iglesia fue cuando encomendamos a 2 misioneros que habían sido llamados a la obra. También recuerdo con mucho gozo el día en que me encomendaron a mí para ser pastor. Todo es positivo y uno se siente como en las nubes.
Ahora fíjese en el versículo 16 de Deuteronomio 31. Esta es la reunión de encomendación de Josué. Él está allí parado, escuchando, y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y seguirá fielmente el liderazgo de Josué. No, perdón. La Biblia dice, este pueblo se levantará y hará ¿qué cosa? Fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Ahora, imagínese que usted es Josué. Pensaría usted, oh, qué buenas noticias, esto sí que me entusiasma. Seamos realistas por un momento. Cuando Josué recibe la comisión de liderar al pueblo, sabe que no va a ser fácil. El pueblo se va a rebelar, va a fallar miserablemente. Josué entonces va a aprender rápidamente que el liderazgo incluye adversidad. La tercera lección que Josué va a aprender es que el liderazgo conlleva rendir cuentas. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 34. En el versículo 9 leemos: Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Ahora, es importante notar que sabiduría en la Biblia nunca se refiere a una capacidad intelectual. Sabiduría en la Biblia se refiere a la persona que comprende las Escrituras y las obedece. Josué estaba dedicado a conocer y obedecer la palabra de Dios. De hecho, permítame decirle que todos somos capaces de ser personas sabias. Moisés fue un gran líder. Su impresionante epitafio se encuentra en el último capítulo de Deuteronomio y en el primer capítulo de Josué. En 9 versículos encontramos 3 veces la misma frase: mi siervo Moisés. Y con esto Dios está diciendo que Moisés conocía su palabra y la obedecía. Josué tenía el mismo espíritu de obediencia. De hecho, puede que usted conozca la famosa frase de Josué 24 que dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién dijo eso? Josué. Y esa no era la declaración de un nuevo seguidor de Dios. Josué dijo esto cuando ya tenía unos 90 años. Él dijo esto cuando ya había pasado por los altibajos de la vida. Entonces ahora llegamos al momento cuando Josué recibe el anuncio de que va a ser el líder. Vaya en su Biblia conmigo a Josué capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Para saber un poco más en cuanto a ese evento, puede mirar unos versículos antes en su Biblia, Deuteronomio 34. Y ahora el Señor le da el mensaje al joven Josué diciendo: Josué, Moisés está muerto. A esta altura creo que debemos agregar una lección más a esta lista de lecciones en cuanto al liderazgo. Y es que un líder no es irreemplazable y tampoco es indispensable. En el libro de Josué vamos a descubrir que Dios no queda limitado porque murió Moisés. De hecho, la Biblia nos dice que Él murió según la palabra de Dios. El último capítulo de Deuteronomio nos dice en el versículo 7 que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea, Él aún estaba con fuerzas, listo para seguir viviendo. Pero murió. ¿Por qué? Porque Dios dijo: este es el final de tu vida. Querido oyente, los planes de Dios no están limitados a personas. Él nos utiliza en su gracia soberana, pero cuando Él saca a alguien de escena, sus planes no cambian. Una de las grandes lecciones de liderazgo, si usted está en el liderazgo, es que usted no es indispensable. Dios puede hacer que otro tome su lugar.
Entonces Dios no se ve afectado por este cambio en lo absoluto. Pero según lo que vemos en el capítulo 1, es obvio que Josué está con temor. De hecho, Dios le dice 4 veces en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Y Dios no dice eso porque Josué estaba lleno de valentía. Él dice eso porque Josué obviamente tenía temor. Él le dice, Josué, sé valiente, sé fuerte, no temas. La última frase del capítulo 1 es, solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿A qué se debe esto? Evidentemente Josué estaba lleno de temor. ¿Por qué cree usted que Josué tenía temor? Mientras estudiaba el pasaje me puse a pensar en esto y noté algunas sugerencias. Primero, permítame sugerir que la muerte de un líder nacional puede generar una crisis. Y por lo general esto sucede. Moisés era el siervo de Dios, un líder experimentado, pero ahora estaba muerto. El liderazgo pasa a Josué, ¿y cuánta experiencia tenía él? Casi ninguna. Y desde el punto de vista humano podría haber una gran preocupación en cuanto a esta transición. ¿Podrá hacerlo? ¿Será capaz? Permítame sugerir en segundo lugar que la muerte de un líder popular puede producir un conflicto en la gente. Israel hizo duelo por la muerte de Moisés por 30 días, Deuteronomio 34:8. La nación se lamentó por la pérdida de este líder tan querido. Y Josué sin duda se sentía intimidado por el legado de su predecesor. Podría sentirse abrumado de ocupar el lugar de este gran líder. ¿Alguna vez usted se sintió frustrado en el ministerio y pensó, si tan solo tuviera la voz de tal persona, si tan solo tuviera su talento, si tan solo tuviera su personalidad, si tan solo, si tan solo, si tan solo? Josué pudo haber tenido ese tipo de pensamientos en su mente cuando Dios lo encomendó al ministerio. Y fíjese en Josué capítulo 1 versículo 2, porque allí Dios dice, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué vamos a hacer ahora? No, Dios no dice eso. Mi siervo Moisés ha muerto. Así que Josué trata lo mejor que puedas de ser como él. No, fíjese que Dios nunca le dice a Josué que procure ser como Moisés. Dios nunca le dice a Josué, sé como Moisés, actúa como él. Dios, de hecho, tal como vamos a ver, simplemente le pide a Josué que obedezca su palabra. Permítame sugerirle una razón más por la cual Josué pudo haber estado atemorizado. Y es que la muerte de un líder efectivo puede destrozar la continuidad. Uno de los puntos principales que Dios le comunica a Josué en el capítulo 1 es, Josué, los líderes pueden morir, pero yo no. Josué, los líderes pueden cambiar, pero yo no cambio. El plan de Dios tiene una continuidad. Sus propósitos y sus planes no se pueden obstruir. Dios es soberano. En otras palabras, Moisés y el pueblo van a cambiar, pero mis propósitos jamás cambiarán. Existe una continuidad a causa del carácter de Dios. Alguien una vez dijo, Dios no hace planes, Él siempre los tuvo. Fíjese en la manera en que Dios establece la promesa de continuidad en los versículos 2 al 5 del capítulo 1. Allí leemos, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Ahora versículos 6 al 7, esfuérzate y sé valiente.
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ahora fíjese lo que dice el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y fíjese lo que dice la última frase del versículo 18. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Ahora, todo esto es maravilloso para Josué, pero ¿qué hay de nosotros? Bueno, en Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6, Jesucristo les dice a los suyos: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Querido creyente, ¿ha frustrado Dios alguno de sus planes? ¿Ha destrozado Dios el objeto de su seguridad, en lo que usted se apoyaba? Por unos 40 años Josué dependió de Moisés. Por 40 años Josué escuchó a Dios hablar por medio de Moisés. Por 40 años Josué siguió a Moisés y recibió guía por medio de él. Y ahora Moisés está muerto. En este primer capítulo podemos ver allí a Josué, no como un hombre valiente, sino lleno de temores, sintiéndose solo. Y Dios le dice: Moisés ya no está aquí, pero yo sí. Quizás Dios quiere que usted escuche el mismo mensaje en este día: no te desampararé ni te dejaré. Así que basado en esto, querido creyente, esfuércese y sea valiente. Cuando nos sentimos inseguros y débiles, el Señor es quien nos sostiene y nos capacita para seguir adelante. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón. Este programa es una producción de Sabiduría Internacional, un ministerio dedicado a la enseñanza fiel de la Palabra de Dios. Hoy escuchamos el mensaje titulado Conociendo al sucesor de Moisés, nuestra primera lección de nuestro estudio del libro de Josué. Le invitamos a visitar nuestra página web en sabiduriainternacional.org, donde encontrará recursos bíblicos gratuitos para su crecimiento espiritual y, por supuesto, el programa del día disponible en la página de inicio. Mi nombre es Hugo Zúñiga y nos encontramos en el próximo programa de Sabiduría para el Corazón.